Sí, acompáñame a Cristología. Cristología es un curso donde aprenderás qué es lo que Jesús dijo sobre él mismo, qué es lo que la historia dice sobre Jesús, qué es lo que diferentes religiones creen sobre Jesús y quién es Jesús. Acompáñame en este curso y aprendamos juntos quién es Cristo. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar con la clase de Cristología el día de hoy. Esta es una de mis canciones favoritas. La letra dice, te coronamos y comienza a cantar por la razón de que estuviste en la cruz, por todo lo que pagaste, por todo lo que sufriste, por la sangre que derramaste. Es una canción que realmente disfruto escuchar al día, como para recordar otra vez el sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a orar y comenzamos con la clase. Padre Celestial, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Ha sido el mejor regalo. Ha sido lo más hermoso que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Padre Celestial, entre los estudiantes y yo, Señor, todos nosotros que estamos presentes en esta reunión, nosotros amamos a Jesús, Padre Celestial. Nosotros vamos a amar a Jesús. Vamos a honrarlo. Vamos a, vamos a darle toda la honra y toda la gloria. Padre Celestial, tu Hijo será amado por nosotros. Va a ser adorado por nosotros por el resto de nuestros días. Gracias, Padre Celestial, por dar a Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por estar siempre presente en cada una de estas clases. No tomamos por sentado tener tu presencia en cada una de estas clases, Espíritu Santo. Gracias por estar presente en cada una de estas clases. Gracias por enseñarnos en cada una de estas clases. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido nuestro fiel mensajero, nuestro fiel amigo, nuestro fiel amigo y ayudador para ver a Jesús, para saber qué decisiones tomar. Espíritu Santo, gracias por estar aquí hoy con nosotros, por estar aquí hoy dirigiendo la reunión. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia, por tu ternura con nosotros. Y gracias, Jesús, a ti te damos toda la gloria, a ti te coronamos hoy, Jesús. Eres glorioso, mereces toda la gloria, mereces toda nuestra adoración, todo nuestro amor y devoción y consagración. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en Jesús esta tarde. Hay muchas distracciones, tal vez muchas preocupaciones en nuestra mente, pero Espíritu Santo, ayúdanos a dejar todo como María lo hizo y se sentó a los pies tuyos, Jesús, y comenzó a escuchar tu palabra. Y tú dijiste, y he tomado la mejor parte que nunca le será quitada. Espíritu Santo, ayúdanos a sentarnos y escuchar tu palabra y aprender tu palabra y estudiar tu palabra, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos en nuestras distracciones. Y cualquier corazón que ha estado enfriado o que se sienten que han estado fríos últimamente, Espíritu Santo, solo tú puedes traer el calor de la presencia de Dios a nuestros corazones. Muéstranos a Jesús. Muéstranos a Él crucificado, a Él resucitado. Muéstranos a Él glorificado. Oramos, Espíritu Santo, que nos muestres a Jesús y ayúdanos a en unidad ver a Jesús esta tarde. Ayúdanos en unidad estudiar a Jesús esta tarde y ayúdanos en unidad a adorar a Jesús con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra atención para adorarlo completamente a Él con devoción esta tarde, Espíritu Santo. Oramos todo esto y danos el espíritu de sabiduría y de revelación. Caiga sobre nosotros en este momento y nuestros ojos sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuál es la herencia y las riquezas de su gracia, la herencia para con sus santos. Revélanos. El espíritu de sabiduría y de revelación venga ahora sobre cada uno de los estudiantes y sobre la que va a enseñar.
y podamos ver claramente a Jesús. Espíritu Santo, no queremos ninguna, ninguna área borrosa, ninguna área dudosa, queremos ver claramente a Jesús, no queremos ningún área que perdamos, queremos ver completamente a Jesús, queremos verlo con nuestros ojos, queremos palparlo con nuestras manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo buenas noticias, ya terminamos la primera parte de la clase de Cristología donde vemos cosas relevantes sobre Jesús, historia, lo que él dijo de él, pero ahora en esta segunda parte de Cristología vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Todos los estudiantes han tenido una clase previa que es Introducción a los Evangelios. Y podemos recordar que hay tres evangelios que son sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelios se han enfocado en estudiar la vida de Jesús. Lucas empieza con la genealogía de María, Mateo empieza con la genealogía de José. El libro de Lucas trae muy detallado la vida de Jesús. Marcos se enfoca más en los milagros de Jesús por el hecho que fue escrito para los romanos. Entonces, sin embargo, el Evangelio de Juan sobresale y es diferente a todos ellos porque Juan se enfocó en revelar a quién es Jesús. Desde el principio de la creación, él comenzó desde el principio de la creación quién es Jesús. Y él, en vez de dar, por ejemplo, como Marcos, que mostró más los milagros de Jesús, o Mateo, que mostró más que la escritura del Antiguo Testamento fue cumplida por Jesús, o Lucas, que demostró la humanidad de Jesús, el Evangelio de Juan da las frases, muestra statements. Déjenme, lo tengo la palabra en inglés, la palabra en español es, dio, dio puntos claves sobre la persona de Jesús. Puntos claves sobre la persona de Jesús. Entonces, estos dijo, ¿quién es Jesús? Él es el verbo de vida, Él es la luz. Y por todo el Evangelio mostró a Jesús como quien es Dios, mostró la deidad de Jesús, la preexistencia de Jesús. Entonces el Evangelio de Juan sobresale a los otros. Juan más se enfocó en revelar quién es Jesús que revelar la vida terrenal de Jesús, como lo hizo Lucas o lo hizo Marcos, y Mateo se enfocó mucho en lo que es revelar que Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento, porque Mateo fue escrito para los judíos. Así que con esta pequeña introducción vamos a estudiar el Evangelio de Juan, pues el Evangelio de Juan se enfoca en revelar a Jesús mismo. Y es muy curioso que luego de eso vamos a Apocalipsis, y Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan y es la revelación de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios y estamos agradecidos a Dios por su palabra, que siempre es viva y eficaz. Así que todo este segundo bloque de la clase de Cristología va a ser un estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan versículo por versículo, vamos a ver el contexto histórico, el contexto filosófico y qué es lo que Juan está intentando decir con el Evangelio de Juan. Y al completar la clase de Cristología, podrán leer el Evangelio de Juan desde el principio hasta el final y poder ver qué es lo que está declarando sobre la persona de Jesús. Así que sin más preámbulo, por favor, quiero que abran sus Biblias al Evangelio de Juan y vamos a comenzar desde el versículo 1. Para esta clase he decidido no tener diapositivas, sino que voy a utilizar la pizarra. Voy a utilizar la pizarra y voy a poner el versículo bíblico y de ahí vamos a sacar cada palabra y cada contexto. Así que todos abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Quitar esto de genial. Vamos a comenzar vamos a conversar, esta clase vamos a comenzar con el versículo 1, 2, 3 y 4. Aunque son simplemente versículos, los primeros versículos del capítulo 1 de Juan están llenísimos de revelación. Y así que vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Este estudio del libro de Juan lo estamos complementando con 3 comentarios bíblicos y también con referencias bíblicas y vamos a hacerlo con palabras griegas. Así que si quieren tomar notas al costado de su Biblia, otro pueden hacerlo. Pequeño introducción al capítulo 1. Como ya resalté, este evangelio, en vez de empezar con datos históricos, como lo hicieron los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Si has estado en la clase de introducción a los evangelios, me lo debes decir como ABC, que es Marcos, Mateo y Lucas. Eh,
en vez de datos históricos de la vida de Jesús, se enfoca en revelar a Jesús y dar una introducción de quién es Él. Así que en el versículo 1 vemos y leemos y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora vamos a ver una parte importante en este versículo y vemos que aquí si vemos el contexto histórico en ese tiempo, vamos a ver que el verbo en el contexto judío, el verbo o es decir, la palabra, voy a poner ahí también que puede ser, y el verbo. Ahora, cuando se dice el verbo, puede ser el verbo, fue traducido, esta es la versión Reina Valera 1960 o la palabra. Ok, dato importante. El verbo o la palabra. Verbo o la palabra. Genial. Entonces, vemos aquí el contexto del verbo. Ahora, el original griego, mm, todos sabemos que el original griego es logos. Logos es la palabra. Logos es palabra. Ujú. Entonces, esto proviene de la literatura judía. Por ello, su término y su concepto solo podemos entender cuando entendemos el contexto judío acerca a qué se refieren cuando dicen la palabra. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acá está Mateo, entonces, San Mateo, entonces todo esto es el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos aquí nosotros el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Tanakh, que es más conocido. El Tanakh es constituido más por el Pentateuco. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? El Pentateuco son los 5 libros que muy probablemente escribió Moisés. Moisés escribió los 5 libros. Y luego tenemos los libros históricos o las narrativas, que son como crónicas o Samuel o jueces, ¿no? Donde narran la historia. Y luego de ello tenemos los libros, nosotros llamamos literatura de la sabiduría, pero en español más bien lo llaman la literatura sapiensal. La literatura sapiensal son los libros como Eclesiastés, o son los libros como Proverbios, o como Salmos. Son los libros más poéticos, pero también donde enseñan la sabiduría de Dios. Si leemos Proverbios, leemos mucho sobre la sabiduría de Dios. Eclesiastés está lleno de la sabiduría de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley y la sabiduría siempre eran asociados y se volvían uno. Eso es en el contexto judío. Entonces, cuando hablábamos de la palabra en el Antiguo Testamento, estábamos hablando de la sabiduría de Dios y de la ley que se convertían en uno. ¿Ok? Entonces, Juan, al escribir el Evangelio de Juan, él estaba también escribiéndole a los judíos. Vamos a ver un poco el contexto que estaba pasando acá. Estaba pasando algo entre los judíos y los cristianos, o los judíos que se convertían al cristianismo. Estaban los judíos que no habían creído en Jesús, estaban acusando a los cristianos, a los judíos mesiánicos que creían que Jesús era el Mesías, en ese tiempo, de decirles, ustedes no están cumpliendo la palabra, ustedes no están honrando las escrituras. Entonces, estos judíos que son cristianos, que han creído que Jesús es el Mesías, no sabían qué responder probablemente. Entonces, Juan comienza este evangelio hablando sobre, quiero hablarle de la palabra. Recordemos que en la cultura judía, la palabra es una de las cosas más importantes en la vida. Un judío tiene que meditar la palabra. Cuando son niños tienen que memorizar todo el libro de Salmos. Uno de los niños judíos en el Antiguo Testamento, los más inteligentes eran los que se podían memorizar todo el Pentateuco. O sea, la palabra era gran, estimada y era excelencia pura. Entonces, él está empezando a decir, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el contexto judío, siempre cuando decían la palabra se estaban refiriendo a la sabiduría de Dios, que podamos ver los libros sapiensales, que es Eclesiastés, Proverbios, Salmos, Job, ¿no? Y también se estaban refiriendo a la ley, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley y la sabiduría eran asociados y se volvían uno. Ahora quiero que todos juntos vayamos a Proverbios capítulo 8.
quiero escribir esto rapidito. Lo que he comentado, número uno, en la cultura judía, voy a poner acá, en la cultura judía, en la cultura judía, en la cultura judía, la palabra era la ley y la sabiduría de Dios como uno solo. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar esto bastante. En la cultura judía, la palabra era la ley y la sabiduría de Dios juntos. Ahora, vamos a Proverbios capítulo 8. Es importante, Proverbios capítulo 8. Y seguro ya están familiarizados con este proverbio, pero es interesante volverlo a ver y volverlo a repasar. Entonces, volvamos acá. Ujú. Mm, Ok. El Proverbios, veamos el versículo 27. Creo que veamos el versículo 27. Pero antes de leer el versículo 27, quiero que ahora, si en algún momento estoy yendo muy rápido o estoy yendo de manera rápida, me gustaría que por favor me escriban y me comenten como que Claudia, puedes hacerlo un poco más lento, puedes repetir ello. Yo lo repetiría 1000 veces si es necesario, no hay problema, ¿ok? Quiero que se sientan tranquilos en eso. Entonces, el libro de Proverbios personifica la sabiduría. ¿Qué es personificar? Es hacer que la sabiduría sea una persona. El libro de Proverbios habla de la sabiduría como una persona, no como una idea, no como una filosofía, sino que la Biblia, en el libro de Proverbios, habla a la sabiduría como una persona. Entonces, quiero que vayamos al versículo 27 y dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba. Ahora, ¿qué está hablando en esta parte? Cuando trazaba el círculo, cuando formaba los cielos. La creación. Está diciéndonos que en la creación la sabiduría estaba presente y la sabiduría es una persona. Interesante. Ahora, los judíos sabían distinguir esto. Los judíos sabían que Jehová es Jehová y la palabra no es lo mismo que Jehová, pero la palabra es lo más cercano a la expresión de Jehová. Interesante que Juan diga que Jesús es la palabra. ¿Ok? Sigamos. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba. Y luego vamos al versículo 30. Está contando aquí en Proverbios 8, nos está contando qué estaba pasando en la creación. Había una persona en la creación. ¿Y quién era? La sabiduría. La sabiduría. Entonces, veamos mm, el versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién estaba con él? ¿Con quién él? Con Jehová. La sabiduría personificada estaba con Jehová ordenando toda la creación. ¿Ok? Vemos acá. Entonces vemos en el versículo 8 cómo nos muestra que la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, estaba presente en la creación de Dios. Esto no era una revelación nueva. Los judíos sabían que la sabiduría o que la palabra había estado presente en la creación de Dios. Entonces, en la literatura sapiensal, literatura sapiensal, o mejor digo, los libros de la sabiduría, que es Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés y Cantar de los Cantares, eh, hace hincapié en la actividad creadora de Dios a través de su palabra de sabiduría. Quiero poner esto aquí en la pizarra. Vamos a leerlo otra vez. No sé, no sé, está claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Me gustaría escucharlos.
También callados. ¿Alguien tiene? ¿Todos estamos bien? ¿Les gustaría que vuelva a repetir algunas cosas? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Hermanita, está bien claro. Lo que sí lo que está en el cuadrito, ese color lila, un poquito no se ve bien, no lo veo bien. Oh, es solamente como un anuncio del mismo Zoom. Ya, disculpe, hermanita, ya. No, está bien. Gracias por decirme que todo está yendo bien por ahora. Ok, entonces, la- el Antiguo Testamento, los judíos ya sabían que la palabra había estado presente en la creación de Dios. La palabra, según la cultura judía, es la ley y la sabiduría. Y en el libro de Proverbios nos muestra que la sabiduría de Dios es una persona. Entonces, aquí Juan está diciendo algo importante. Entonces, estrechamente vinculada a esta idea está la práctica rabínica de atribuir a la Torá el cierto protagonismo en la creación. O sea, los judíos sabían, la Torá, la palabra de Dios, siempre estuvo presente en la creación. Ahora, el pensamiento judío aportó una dimensión importante a la idea de la palabra. Eh, entonces, la literatura sapiensal, ya sabemos que son los libros. Entonces, en esta combinación de ley y sabiduría, también está implicada la idea de agencia. La sabiduría fue el medio, porque Dios creó el mundo. Lo leímos en Proverbios 8:30. En Proverbios 8 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, no solamente estaba observando la palabra, sino que era partícipe de la creación, ¿verdad? La palabra estaba ahí ordenándolo todo, la palabra personificada. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a Salmos, quiero que vayamos juntos a Salmos, capítulo 33. Vayamos a Salmos, capítulo 33, versículo 6. En Salmos 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de Jehová. Entonces, este es un versículo muy importante porque 8:40. 8:30. Ok, tenemos suficiente tiempo. Estaba viendo como que la hora. Tenemos hasta las 8:30. Entonces, en el versículo 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, los judíos ya tenían claro que el mundo fue creado a través de la palabra de Dios. Entonces, qué interesante que este personaje, que aún no sabemos quién es, estamos leyendo el versículo 1 y 2. Sé que muchos ya saben la respuesta de quién es el verbo, porque Juan luego habla al último de quién es el verbo, pero esta persona llamada la palabra o el verbo está presente en la creación. Y es más, la creación, como dice en Salmos 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, la la creación, todo lo que vemos hoy en este momento, los árboles, el cielo, el oxígeno, el agua, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Ahora, ojo, la palabra es una persona, porque es la sabiduría de Dios y es personificada, ¿ok? Ojo, entonces la palabra estuvo completamente envuelta y es más, fue esencial en la creación porque fue hecha por medio de la palabra. Entonces, es interesante que Juan empiece el Evangelio diciendo en el principio. ¿Qué quiere decir? Cuando Juan comienza diciendo en el principio, todo judío que escucha en el principio, Génesis 1:1, en el principio, saben que estaban hablando de la creación de Dios en ese momento, se está refiriendo al momento en que Jehová, Dios del universo, creó la creación. Entonces, vemos que la palabra de Dios estuvo presente en la creación. Juan empezó este evangelio comenzando desde los dijo, si vamos a empezar este evangelio, tenemos que comenzar desde el inicio. Comencemos desde Génesis. No, comencemos desde Génesis. Dijo, a través de la palabra fue Dios que creó el universo y sin la palabra ese mundo no existiría. Entonces, el evangelio de Juan empezó desde el principio y desde la creación. Entonces, muchos creemos que el evangelio empezó o que tratamos de entender el Evangelio desde que Jesús fue crucificado. No, si queremos entender gran parte del Evangelio, hay que entender el libro de Juan. Juan va desde el principio, ¿ok? Entonces,
El Antiguo Testamento es muy importante para entender a Jesús. Veamos que veamos con la revelación, ¿ok? Entonces, voy a poner en la pizarra lo que acabamos de hablar. Entonces, recapitulación de lo poquito que hemos hablado del versículo, solo estamos en el versículo 1 de Juan, ¿ok? Lo cual es impresionante. Amamos la palabra de Dios. Número 1, el verbo o la palabra de Dios estuvo presente en la creación. Entonces vamos a mover esto. Vamos a mover, quiero ir acá, pero quiero mover acá. Vamos a hacer esto. Ok, esto fue bien por acá, vamos a ponerlo acá y seguimos estudiando este versículo. Ahora, la palabra estuvo presente en la creación. La palabra de Dios estuvo presente en la creación. Claudia, dame Biblia. Ok, gracias. Proverbios 8 y Salmos. Sé que es Salmos 33, 6. Ok, entonces, ¿lo escribí? No, no lo escribí. Salmos 33, 6. Ok, entonces la palabra de Dios estuvo presente en la creación. Ahora, la palabra es una persona, ¿verdad? No solamente eso, no solamente estuvo presente en la creación, sino que por medio de la palabra, todo lo que fue creado. ¿Ok? Interesante. Y quiero esto es importante también recordar. Ok, entonces estamos haciendo un pequeño repaso de eh, palabra es una persona. Ok, ahora quiero hacernos, estos son nuestro estudio y esta es la palabra de Dios. Voy a ponerlo ok, quiero ponerlo en otro color, morado. Ok, lo que está en morado es la palabra de Dios, esa es la santa palabra de Dios. Lo de abajo es lo que estamos viendo a través de las otras escrituras, ¿ok? A ver, resaltar. Entonces seguimos. Entonces, ya hemos visto, número uno, que Juan al empezar el Evangelio, ¿a dónde se va? Va al principio. Dijo, ¿quieren saber de Jesús? ¿Quieren saber quién es Jesús? Vamos al principio, vamos a la creación, ¿no? Entonces, y luego vemos que la palabra es una persona y que por medio de la palabra, ¿quién es esta persona? Que aún Juan no nos dice quién es esta persona. Esta palabra o el verbo por esta persona fue hecha la creación. Ok. Ahora, no solamente eso, sino que Pablo también menciona que Él es la revelación con el Evangelio 1. Al llamar a Jesús, al llamar a Jesús la palabra, Juan lo califica de encarnación de toda la revelación de Dios en las Escrituras. O sea, nos está diciendo que la revelación de Dios en las Escrituras, o sea, si Jesús es la palabra, esto es Jesús. O sea, no es decir que Jesús es un libro, pero quiero decir que está diciendo que Jesús es la encarnación de todo lo que Dios nos ha querido revelar a través de cada libro de las Escrituras, a través de todas las Escrituras. Entonces, si tú tendrías a Jesús frente a frente, estás viendo la revelación que Dios por todos los años en el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento habla. Así que anima a sus oyentes cristianos judíos marginados de algunas sinagogas, porque cuando comenzaron estos judíos a creer en Jesús, fueron marginados por muchas sinagogas. O sea, es decir, no entres a la sinagoga, no, 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 tú no estás honrando la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Juan, inspirado por medio del Espíritu, nos está diciendo, no, Jesús es la encarnación de toda la revelación de la palabra de Dios. Es decir, que si tú tienes revelación de Génesis, es que vas a ver a Jesús. Tú tienes que ver a Jesús en Génesis, en Éxodo, en Apocalipsis y en todo. Así no te preocupes, Elida. Gracias por avisar. De cada uno. Entonces, él está animando a sus oyentes cristianos que solo quienes aceptan a Jesús honran verdaderamente la ley en su totalidad. Es decir,
¿Tú quieres honrar la ley de Dios? Cree en Jesús. Entonces, la encarnación de toda revelación de Dios en las Escrituras es Jesús. Quiero poner esto en la pizarra y es que la encarnación de toda revelación de Escrituras es Jesús. Jesús. La encarnación. La encarnación de toda revelación de Dios en las Escrituras es Jesús. Vamos al siguiente. Estas ideas de sabiduría, agencia y revelación exponen al creyente a una visión de la creación y la redención centrada en Cristo. ¿Cuál es el centro de la creación? Podemos leer Génesis 1, capítulo 2 y vemos la creación, pero ¿cuál es el centro de esta creación? Es Jesús mismo. ¿Cuál es el centro de nuestra redención? Cristo mismo. Entonces nos lleva a una visión centrada en Cristo. Nuestra visión tiene que ser centrada en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser centrada en Cristo? Porque toda la revelación está centrada en Jesucristo. Por eso nuestra vida tiene que ser centrada en Cristo. Ahora, estas escrituras revelan que no se puede conocer el propósito último de la creación ni de la redención, ni se puede comprender la existencia cotidiana, ni a Dios, ni ninguna revelación espiritual sin pasar por el Logos, el Hijo de Dios. O sea, el propósito último de la creación es revelar a la palabra. Entonces, hay que entender esto. Entonces, una de las cosas, porque él dijo el verbo, es que como cristianos, nuestra visión debe ser cristocéntrica, centrada en Cristo. Ahora, no solamente enseña eso, este primer versículo, solamente estamos en el versículo 1 y 2. Vamos a ver algo más que nos enseña voy a mover esto. Vamos a mover esto. Estamos viendo bastante contenido acá, así que toman notas y porque tenemos nuevas notas, ¿ok? Vamos a ver estos dos versículos. Hay algo más que nos habla el apóstol Juan y es sobre la deidad de Jesús. Los verbos que Juan utiliza en estos versículos hablan de la deidad de Jesús. Las palabras iniciales de este evangelio guardan un sorprendente paralelismo con las palabras iniciales de Génesis. Es interesante que el verbo existía antes de la creación, porque dijo, en el principio era el verbo. ¿Qué momento es el principio? Antes de la creación, antes de que Dios cree el universo. En el principio era el verbo. En Génesis, cuando dicen el principio, nos está hablando de una época, de una temporada de tiempo. Y nos dice, esa eternidad, ese es Jesús. Ahí estaba Jesús. Jesús estaba antes de la creación. Entonces, Jesús es imposible que Él sea una criatura creada por Dios. No, no, no. Jesús es eterno. Jesús es antes de la creación. Jesús no así, nunca fue creado. El verbo nunca fue creado. ¿Ok? Entonces, hablan de que el verbo existía antes de la creación y eso está implícito en las palabras iniciales. Entonces, en el principio era el verbo y aquel verbo está en pasado, pero la idea es de continuidad. Siempre está. Y dice, y el verbo que ahora es, ya existía antes de la creación del mundo. Entonces, esto introduce de inmediato un tema profundo, que es más profundo por las dos afirmaciones siguientes. Dice, y el verbo era con Dios. Dice, el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir con Dios? Ahora, esta palabra con, quiero encontrarla acá que había tenido una de mis notas. La preposición griega traducida que sugiere la idea con, sugiere la idea de comunión. El verbo tenía comunión con Dios, pero el griego literal, si vemos la palabra con griega, es hacia Dios. O sea, el verbo, había una distinción entre Jehová y el verbo. Entonces, el verbo, en el principio era el verbo, es decir, antes de la creación ya existía el verbo. El verbo es eterno, no ha sido creado.
Ahora, era con Dios, es decir, que tenía una relación, tenía comunión con Dios, estaba con Dios, ¿no? Ahora, hace una distinción. El verbo es Dios, pero también estaba con Dios, es decir, que hay una diferencia entre Jehová y el verbo. Ok. Y luego dice, añade otro aspecto, ya que afirma que el verbo era Dios. No está diciendo que era como Dios, no está diciendo en forma de adjetivo, porque Dios es un sustantivo. Nos está diciendo que Dios, que el griego no tiene artículo. En el texto griego literal, no tiene un artículo delante de Dios. Entonces, el término debe entenderse como una característica del verbo, puesto que Dios es un sustantivo. Juan debe estar afirmando la divinidad del verbo. No solo implica divinidad, sino que implica deidad. Entonces, en este primer versículo, el apóstol Juan nos dice, Jesús, quien es el verbo, pero habla del verbo, todavía no habla que es Jesús. Luego vemos en el capítulo, en los siguientes versículos, que nos dice, el verbo es Jesús y todos, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Pero entonces, el verbo número uno no ha sido creado. Es más, el verbo es el creador y el verbo estuvo en el principio. Vamos a Génesis 1. Miren, yo abro Génesis 1 en el principio. Ahí está el verbo. Cuando dice en el principio, ahí encuentra el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Ahí está Jesús. Ni bien abro la palabra de Dios, en el principio, ahí está el verbo. Y el verbo era con Dios. Es decir, tenía comunión con Dios, pero sí, o sea, yo no puedo tener comunión conmigo misma. Otra persona puede tener comunión conmigo misma. Entonces ahí se está dando los principios de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un ser que contiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces este verbo se diferencia del Padre, se diferencia de Dios, pero luego me dice, no, 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 pero no te confundas, este verbo es Dios. Entonces nos afirma no la divinidad, no solo la divinidad, sino se afirma la deidad de Jesús. Entonces, número uno, este versículo nos ha afirmado que el verbo estuvo, vamos a poner, resumen de todo lo que el verbo ha sido. Entonces, el versículo uno nos reafirma y nos da un statement, nos da un punto de partida de que el verbo es Dios. El verbo estuvo en la creación. El verbo tiene comunión con Dios. Y este era el principio con Dios. Entonces, el apóstol Juan empezó diciendo, hay que poner los puntos sobre las is. El verbo es una persona, el verbo estuvo en el principio, el verbo es Dios, pero es diferente del Padre. O sea, no es la misma persona que el Padre, pero es Dios. Entonces ahí nos da la Trinidad. Entonces, vamos al versículo 3 y 4 y luego hacemos la conclusión. Así que, ¿verdad? Entonces, esta idea es básica en este evangelio y se pone de relieve en la creación de los propósitos. Entonces, hay una estrecha relación, ahora vamos a la otra parte, hay una estrecha relación entre la vida y la luz, ¿verdad? La vida y la luz no son cosas separadas. Justo ahí en la naturaleza podemos ver que la vida y la luz están interconectadas siempre. Entonces, esta estrecha relación entre la vida y la luz no es inesperada. En el mundo físico, la vida depende de la luz. Una planta que no recibe luz muere. Aún nosotros necesitamos luz para nuestra piel. Entonces, esta idea se traslada de aquí al mundo espiritual. Entonces, en el versículo 4 hay varias cosas que el lector, nosotros quienes somos los lectores, debemos tener en cuenta, y es que el Verbo Divino, como Dios Padre, tiene vida original en sí mismo, es decir, que Él es la fuente de vida eterna. El Verbo es una fuente de vida eterna. Jesús es fuente de la vida eterna. Y esta vida reveló la persona y la naturaleza de Dios a los hombres, y la luz es la revelación autorizada y auténtica de Dios. Entonces, se explica mejor en los términos del Antiguo Testamento, quizá conectado con el principio, Génesis 1. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios y dijo,
sea la luz y fue la luz. Vemos cómo en la creación, la vida, para dar vida a las cosas, fue tan importante crear la luz. Entonces la luz siempre está conectada con la vida. Y hay una serie de conceptos acerca de esto, pero la luz también se refiere al carácter justo de Dios, al que se opone al mundo injusto de las tinieblas. Esta palabra también retorna a su significado de gloria en la siguiente sección del prefacio. Este conjunto de términos opuestos era común en el Antiguo Testamento. Entonces, el mundo está lleno de tinieblas, pero el reino de Dios está lleno de luz. Son dos cosas que se oponen entre sí. Entonces, número uno, la conclusión, ¿no? Entonces, los versículos 1 y 4 exponen el estado preexistente de Jesús y cómo funcionaba en el plan eterno de Dios. Entonces, vamos a ver. El versículo 1 dice, en el principio. Aquí habla de la existencia eterna del Verbo. Las dos frases siguientes expresan la divinidad de Jesús y su relación con Dios, el Padre, ¿verdad? Entonces dice, en el principio era el Verbo. Me está diciendo aquí, el verbo es eterno, el verbo estuvo antes de la creación, el verbo nunca fue creado. Es más, el verbo creó todas las cosas, pero el verbo nunca fue creado. Y luego en las dos partes que dice, y el verbo era con Dios, quiero hacerlo bien didáctico, quiero acá, siento que si simplemente se los digo, vamos a ver acá. Veamos la pizarra juntos. Quiero hacerlo de otro color. Vamos a hacer de color dorado. Ok, aquí. Quiero llevar esto aquí. Hay dos afirmaciones que siguen, que dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la primera parte nos dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús, ¿verdad? El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo no fue creado, el verbo estuvo en la creación, ¿verdad? Y ahora los dos siguientes partes del versículo 1 nos dice la relación que tiene el verbo con el Padre. El verbo tiene comunión con el Padre, y no solamente el verbo tiene comunión con el Padre, pero el verbo es tan Dios como el Padre, es tan deidad como el Padre. Entonces, eso se trata de una relación dinámica en la que la comunicación y la comunión se intercambian constantemente dentro de la divinidad. Ahora, el versículo 2 resume el versículo 1. Este era el principio con Dios y prepara la actividad divina fuera de la relación de la divinidad en el versículo 3. Vemos que en el versículo 4 dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho. Entonces Jesús es el mediador. Jesús es el mediador y en el versículo 4 él es el creador. Él es el creador mediado. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. El Padre quiso que se haga el mundo, pero Jesús fue el mediador que hizo que el mundo sea creado. ¿Y cómo pudo ser esto? Porque Él está lleno de vida. Entonces, el uso de la preposición a través de permite al lector saber con precisión que el creador original fue Dios Padre que creó todas las cosas por medio del verbo. Entonces tú me dices, claro, ¿estás diciendo que Jesús es el creador? Te estoy diciendo que el Padre es el creador. Pero dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él fueron hechas. No fue Él el creador, sino que Él fue el medio por el cual el Padre creó todas las cosas, ¿ok? Entonces, Jesús, aquí vemos en los 4 versículos cómo nos muestra. Número 1, Jesús en la creación, Jesús no fue creado, es más, Jesús estuvo en la eternidad. Jesús es Dios, Jesús tiene comunión con Dios, que es el verbo, y Él está lleno de vida porque por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas que vemos tienen los animales y las plantas y nosotros tenemos vida y si Él es nuestro creador, Él ha tenido, si Él ha sido, perdón, si Él ha sido el medio por el cual el Padre nos creó, Él ha tenido que ser una fuente de vida eterna. Entonces, en Él, en Jesús mismo, en el Verbo, está la vida, la vida. Y esta vida es luz a los hombres, es luz a los hombres. Entonces, creo que hemos visto los 4 primeros versículos, sé que hemos ido no tan rápido como nos hubiese gustado ir, sin embargo, creo que es bueno ir lento pero seguro. Y tenemos todo el capítulo 1 que estudiar a profundidad y vamos a tratar de correr con todos los puntos a tocar sobre Jesús en el Evangelio de Juan.
al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.